Los temas que vamos a revisar para ciudadanía tienen que ver con la democracia moderna. Son los que les estoy presentando aquí. Sí, por favor, vaya tomando nota, vaya revisando. Como les decía, clases anteriores, vamos a ir cerrando un poco la generación de derechos para entrar propiamente a los procesos históricos. Entonces, un poco vamos a ir puntualizando esta perspectiva previamente, es decir, los temas que ustedes les habían un poco quedado en esta consideración de lo previamente revisado, vamos a irlos complementando para esta clase. Vamos a ir revisando un poco más antes de llegar a los procesos históricos que alumbran la democracia, porque la democracia está íntimamente relacionada con los derechos. Entonces, al estar íntimamente relacionada con los derechos, vamos nosotros a ir puntualizando esta perspectiva para tomar en cuenta. Estos serán, como les decía, propiamente nuestros temas, pero vamos a iniciar con la generación de los derechos, que es un tema que nos había quedado de los contenidos previos. Vamos a ir cerrando esta consideración porque lo hemos dejado para este final, como inicio de la democracia moderna. Es importante tener en cuenta la generación de los derechos para entender justamente de dónde nace la democracia moderna. Entonces, por eso hemos dejado estos últimos temas que son más relevantes para la democracia moderna. ¿Alguien alguna pregunta, inquietud? ¿Todo claro? Ya, vamos entonces a iniciar con este tema. Generación de derechos, contexto histórico de su surgimiento. Vamos a ir cerrando nuestras ideas sobre esta temática y comenzamos directamente con la democracia moderna. Sabemos que los derechos humanos fueron declarados propiamente para la Segunda Guerra Mundial, final de la Segunda Guerra Mundial, pero se basaron directamente en la Revolución Francesa y en tres principios. Entonces, hablando de la Declaración de los Derechos Humanos, se basaron en los ideales. Esto ya habíamos nosotros visto, ya habíamos tomado en cuenta. ¿Cuáles eran estos ideales? A ver si recuerdan. ¿Cuáles eran los ideales de la Revolución Francesa? Eran tres ideales. Igualdad, libertad y fraternidad. Gracias. Igualdad, libertad y fraternidad. Estos tres ideales van a generar esta generación de derechos. Existen 4 generaciones de derechos y vamos a irlas puntualizando según su origen. El profesor y miembro del Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, Karel Vacek, que nació en Checoslovaquia en 1979, utiliza la declaratoria para clasificar los derechos en 2 generaciones. Existen 4 generaciones, ya vamos a ver a qué están orientadas. No les quise dar todos los derechos humanos planteados en la Declaración Universal de Derechos para no agobiarnos con elementos que de fondo los conocemos, pero que a veces pueden irse confundiendo en esta consideración, por lo cual se ha generado esta perspectiva de los derechos clasificándolos para que sea mucho más fácil
entenderlos. Entonces, este miembro del Instituto de Derechos Humanos planteó la siguiente generación de derechos. Vamos entonces puntualizando. Primera generación de derechos. La primera generación de derechos en el contexto histórico se va planteando, son aquellos derechos que se han ido planteando desde la Edad Antigua, la Edad Media, hasta el Renacimiento y la Ilustración. Son aquellos derechos civiles y políticos asociados al principio de libertad. Es decir, son los derechos que tienen que ver con derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad sin distinción alguna, a la libertad de pensamiento, a la libertad de reunión, a la igualdad entre hombres y mujeres, entonces a la libertad. A un hombre, a tener un nombre y una nacionalidad, al asilo, a la privacidad. Todos esos conforman los derechos de la primera generación. Tienen como finalidad el respeto de los derechos y la libertad del ser humano, al igual que la protección frente a los abusos del poder. Son los derechos que, como ya les enuncié, están planteados desde la Edad Antigua hasta la Ilustración. Se proclamaron principalmente en la Revolución Francesa para dar fin a la monarquía y se ratifican en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Entonces, estos están muy ligados a la Revolución Francesa. No se olviden, no voy a ir anotando todo, tomarán en cuenta lo que estoy diciendo y lo que estoy anotando, ¿sí? Esta primera generación de derechos se plantea entonces desde la Edad Antigua hasta la Ilustración. Son aquellas que se proclamaron principalmente en la Revolución Francesa y son ratificadas en 1948 en la Declaración Universal de Derechos. Y la segunda generación que planteó Karel Basak, la segunda generación, en el contexto histórico se consagran dentro del siglo XX, surgen con la Revolución Industrial en el siglo XVIII y se proclaman y se consagran para el siglo XX. Entonces tienen que ver con la Revolución Industrial y hablamos directamente de los derechos económicos, sociales. Tiene que ver directamente con los siguientes derechos. Derecho al trabajo, a las condiciones justas, equitativas, a la salud, a la alimentación. ¿Por qué surgen a raíz de la primera y la segunda revolución industrial? ¿Por qué surge a partir del siglo XVIII? ¿Cuál era el problema principal en la época de la revolución industrial? Las grandes fábricas, las grandes empresas daban prioridad
únicamente a los dueños de las empresas. Y los obreros no tenían ningún tipo de seguro social, no tenían facilidades, trabajaban por horas, se les contrataba por el día o por horas y no tenían ningún trabajo fijo. Entonces podíamos ver gente afuera de las fábricas esperando a que le contraten por el día o por horas de trabajo y se les pagaba por estas horas de trabajo. Esto generó un interés importante, el de pensar en los derechos de las personas en cuanto a estos temas que estamos retratando. A la educación también, a la calidad de vida, a la seguridad social, a los derechos sindicales, a la orientación y formación profesional, a la construcción y protección de la familia, a la protección especial de ancianos y a la protección especial de las madres trabajadoras y niños trabajadores. Todos estos elementos se plantearon entonces a partir del siglo XVIII. Nuevamente no se olviden, eso no estoy anotando, les repito. Primera generación de derechos se planteó desde la Edad Antigua, la Edad hasta la Ilustración. La segunda generación de derechos durante la Segunda Revolución Industrial del siglo XVIII principalmente, siglo XVIII-XIX, y se consagraron en el siglo XX. Hasta ahí planteó Karel Basak la generación de derechos, es decir, todos los derechos que se engloban por cuestiones históricas y que realmente nos permiten sintetizar los derechos humanos de manera más sencilla. ¿Sí? Vamos con la tercera generación de derechos. ¿De dónde parte la tercera generación de derechos? En los años 90, propiamente en inicios del siglo XXI, inicios del siglo XXI, se reconoció que existen otros derechos. Estos derechos responden a la situación actual de las tecnologías, por ejemplo, a la situación actual de las comunidades indígenas, de las comunidades en general que no habían sido tomadas en cuenta previamente. Entonces vamos con una siguiente generación de derechos. Esta generación de derechos tiene que ver directamente con los derechos colectivos o de los pueblos. A estos grupos se los ha venido dejando de lado y promueven sobre todo la solidaridad. Exigen una coexistencia pacífica entre los países, se enfocan en los intereses colectivos, superan a los individuales. Principalmente se lo reconoce a partir de 1989 a través de los derechos de los pueblos y congregaciones tribales. Después de 1989 para 1990 en el Ecuador se da el gran levantamiento indígena. Por lo tanto, en estas fechas se da este reconocimiento de la tercera generación de derechos que engloban los siguientes derechos. Los estoy poniendo los más importantes, ¿sí? Los demás estoy retratándoles y las fechas no se olviden, que no las estoy anotando para que usted preste atención. Si necesitan que algo repita, me avisa, por favor. La autodeterminación, la paz,
la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural. Debe reconocerse la identidad nacional y cultural, principalmente para que no se eliminen ni se violen ningún tipo de derechos. Al entendimiento, a la confianza, a la cooperación internacional, a la justicia internacional, a la solución de los problemas alimenticios, a la prevención del medio ambiente, al desarrollo de los pueblos. Es decir, principalmente a vivir en armonía, en paz, con los demás pueblos, naciones, que tienen diferentes formas de entender el mundo, es decir, diferentes cosmovisiones. Por eso es que se planteó desde 1989 por la OIT en el convenio que se tuvo para reconocer a los pueblos indígenas. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Algo que no les haya quedado claro, no haya podido anotar, por favor me avisa. Si algo no pudo anotar. Dice, ¿podría poner Podría, la primera? perdón. ¿Podría poner la primera parte, por favor? O sea, hacia arriba. Ahí. Sí, gracias. Ya, ok. Entonces vamos a ir ahí tomando en cuenta estos elementos. Bien, jóvenes. Vamos a continuar nuestro análisis. ¿Listo, Anaí? Vamos a ir puntualizando. Sí. Bien. ¿Algo más que necesiten que retome? Vamos a ver ¿Me puede entonces. subir, por favor, Lice? Claro, ¿hasta dónde? Dígame, ahí. Al principio. Ahí, ahí estamos bien. Dylan. Sí, Lice, ahí. Ya, ok, vamos entonces a tomarnos un momento para seguir copiando. Ustedes me avisan. Bien, vamos entonces a continuar con la última generación. Cuarta generación de derechos. La cuarta generación se planteó en cuanto a los derechos de libre expresión e información. Surgen en el siglo XXI, están relacionados con el desarrollo de la tecnología y las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación.
Tiene que ver con el acceso a la libre información, el libre acceso a la comunicación, al flujo e intercambio de comunicación. Se estimula la innovación y la formación de capital humano. Surge en este siglo XXI, por lo tanto. Y tiene que ver con los siguientes derechos principales. Obviamente, a la información y comunicación, a la libertad informática, a la interacción simple y completa con la administración pública por medio de redes telemáticas, a la formación de capital humano y a la inserción autónoma del país en un mundo globalizado. Tiene que ver con este tema de la globalización. Como ustedes pueden observar, a raíz de lo sucedido con el coronavirus, cada vez más es palpable la perspectiva de los medios electrónicos, de estas redes telemáticas que no necesitan la presencialidad. Dentro de esta consideración, entonces, se viene retratando la perspectiva principal de estos elementos. Es lo más importante a tomar en cuenta. Es lo más importante que nosotros podemos ir considerando la perspectiva de la administración pública, relacionarnos directamente con la administración pública. Y que de esta manera nos escuchen nuestras opiniones, decisiones y demás consideraciones referentes a la comunicación. Bien, jóvenes, ¿preguntas, dudas, inquietudes? ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿No? Bien, con eso cerramos esta